Hola amigos y amigas, qué gusto poder compartir con ustedes a través del espacio del grupo parlamentario del FMLN Voz Parlamentaria. Este día conversaremos con el diputado Manuel Flores, él es diputado por el Departamento de la Libertad, a quien le damos la más cordial bienvenida, diputado. Muchas gracias, Vanessa, por la oportunidad que me dan siempre a este espacio de los diputados del FMLN Voz Parlamentaria, un espacio en el cual compartimos puntos de vista, opiniones, enfoques y por supuesto las particularidades de la vida cotidiana en el Parlamento salvadoreño. Diputado, me gustaría que empezáramos hablando sobre buenas noticias, y es que el esfuerzo del grupo parlamentario del FMLN se ha visto reflejado en el crecimiento de nuevos grupos de amistad parlamentaria con otros países. No, definitivamente la Asamblea Legislativa, al igual que los parlamentos del mundo, tienen un componente muy importante que se llama diplomacia parlamentaria. La diplomacia parlamentaria, a diferencia de la diplomacia del gobierno, es más abierta, más amplia. Pero aún hay una más amplia, que es la diplomacia pueblo con pueblo, la diplomacia de la amistad, que nació hace más de 4.000 años, cuando los chinos, a través de sus reyes, porque el primer emperador de China surgió hace como 2.300 años. Entonces mandaba emisarios para establecer vínculos de amistad a Nepal, a Bután, a la India y a las zonas aledañas. Entonces así fue naciendo los intercambios culturales, los intercambios culinarios y otra cantidad de enfoques. Pero ahora nosotros en la Asamblea Legislativa hemos retomado muchas de esas actitudes de la gente y hemos pues en los últimos años establecido vínculos de amistad y creado grupos parlamentarios de amistad. El año pasado le dimos inicio a la creación del grupo de amistad con Palestina. Es un paso bastante importante con una nación milenaria, una nación de más de 10.000 años de existencia. Así es. Recordemos que en Palestina está la segunda ciudad más antigua de la humanidad. La primera es Damasco, la capital siria, y la segunda es Jericó, ¿verdad? Una ciudad importante que está en Cisjordania, la parte de la Autoridad Nacional Palestina. En esa lógica, nosotros creamos el grupo de amistad. Recordemos la importancia que también los hermanos palestinos tienen para la economía del país, para la cultura, para los enfoques de relaciones diplomáticas. Incluso hemos tenido presidentes palestinos, ministros palestinos, diputados palestinos, alcaldes de origen palestino, como el alcalde de San Salvador. Entonces, esa lógica de los acercamientos con los pueblos determina nuestra capacidad de visión y nuestra calidad cultural como salvadoreños. Entonces se creó el grupo de amistad y el grupo parlamentario, pues la jefatura me designó para yo ser el representante, ¿verdad?, del grupo parlamentario en este grupo de amistad. Pero también, dadas las características históricas de lucha de los pueblos, de enfoques, de trabajo, de coordinación, le dimos también trabajo a la creación del grupo de amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, que es una república que es muy importante. Les voy a explicar por qué. La República Árabe Saharaui Democrática es una república árabe en África, el único país árabe de habla hispana. Ellos se sienten latinoamericanos, hablan español, fue colonia española, comúnmente llamada Sahara Español en el tiempo de antes. Resulta que esta república ahora está en una lucha permanente en contra de la ocupación marroquí por su autodeterminación, por su independencia. Entonces el MINURSO, que es las Naciones Unidas para el tema del conflicto de Sahara, ha determinado el desarrollo de un referéndum de autodeterminación. Sí. En esa dinámica, pues en Sahara hay un parlamento de 53 miembros. Yo ya viajé a Sahara, firmó el Parlamento saharaui la creación de su grupo de amistad, y El Salvador hace menos de un mes también estableció la creación del grupo de amistad de El Salvador con la República Árabe Saharaui Democrática, y también pues la jefatura determinó que yo iba a ser el miembro del grupo de amistad. Estamos todos los partidos políticos, pero esto es el enfoque de la diplomacia parlamentaria, pero también hay grupos de amistad con Argentina, con Israel, hay grupo de amistad con Rusia, hay grupo de amistad con Nicaragua, hay grupo de amistad con países grandes como por ejemplo con Brasil, hay grupos de amistad con Qatar, grupos de amistad que se están creando. Esta lógica lo que determina es que nuestro país va avanzando en materia
de diplomacia parlamentaria y de relaciones mutuas y de conocimiento mutuo con los demás pueblos. A eso precisamente iba, diputado, porque hay personas que se encargan de andar detractando o criticando mucho este tipo de esfuerzos. ¿Cómo estos grupos de amistad contribuyen al pueblo salvadoreño? Te puedo dar un ejemplo. En la creación de los grupos de amistad han determinado, por ejemplo, el acercamiento a los gobiernos. Hay maneras, y te pongo un ejemplo bien fácil. Nosotros también estamos trabajando por la creación del grupo de amistad con la República Popular China. Nuestro país como gobierno no tiene relaciones con China, tiene con Taiwán, ¿verdad? Sí. Pero el Parlamento tiene su autonomía, somos 3 poderes del Estado. Sí. El Parlamento puede tener un acercamiento con China de manera natural, crear ese vínculo, lo que puede permitir, ¿verdad? Traer inversión, cultura, turismo. Fíjate que en China hay casi de 40 a 50 millones de chinos que quieren conocer la región centroamericana. Es decir, estamos hablando de que el Parlamento, el grupo de amistad puede servir como un intermediario, como un puente para que esos chinos vengan a El Salvador. Y que quieren invertir sobre todo. Que quieren invertir, que quieren venir a conocer, que quieren venir a gastar su dinero. Y los chinos tienen una capacidad de compra enorme. Es decir, estamos hablando de buen turismo. Sí. Entonces, ese es un ejemplo sencillo. También podemos hablar que a través de la creación de los grupos de amistad han habido acercamientos con otros gobiernos. Al presidente a veces se ha acompañado como diputados, se han establecido relaciones con parlamentos del mundo como Estados Unidos con el tema de los migrantes. Se ha visitado el Senado, el Congreso, se ha hecho un lobby determinante para tener el apoyo para nuestros migrantes. A veces, como tú dices, solamente se ve una parte de la noticia y no se saca la parte más importante, que son los resultados. Lógicamente, muchos medios viven de la noticia sesgada, de la noticia sensacionalista y amarillista, porque prácticamente es mejor ver una noticia de muertos que realmente ver una noticia de cultura, ¿verdad? No, se vende menos por la misma culturización mediática que se ha tenido a lo largo de la vida. Los proyectos de becas e intercambios culturales también van de la mano con van de la mano. Por ejemplo, hay aquí en la Asamblea también hay un grupo de amistad con Taiwán, y nuestro partido tiene un representante, y se han hecho acercamientos y se han solicitado becas y una cantidad de esfuerzos que como Asamblea se han hecho. Por ejemplo, también hay un grupo de amistad con Marruecos, porque nosotros no estamos abogando de rupturas entre países, estamos abogando por la libre convivencia entre Palestina con Israel y entre la República Saharaui con Marruecos. De ese momento, por ejemplo, la visita que se hizo como parlamentarios a Marruecos determinó que el Reino de Marruecos iba a apoyar un proyecto cultural en la Asamblea Legislativa, que es la Casa Dueña, que sí va a estar apoyando los enfoques parlamentarios. Es decir, estamos hablando de muchas de las cosas que se han hecho. En esta lógica, digamos, la diplomacia parlamentaria tiene una importancia enorme, primero porque hay que tener capacidad, ¿verdad? Capacidad de visualizar las cosas a 50 años. ¿Verdad? Y no ser mezquinos únicamente de pensar en los 3 que nos han electo. Tenemos que dejar un patrimonio, tenemos que dejar un camino, y si no existe hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo es que el país se ha ido posesionando en la política mundial? Sencillamente porque se ha salido fuera y se ha ido a luchar por los derechos de las inversiones, por los derechos de la cultura, por los derechos de traer a la gente a turistear. Sí. Y todos esos derechos son ingresos. Sí. Y en esa dinámica mayor educación, crecimiento económico. Queremos crecimiento económico. Hay algunos que solo critican, pero no dan propuestas. Sí. Diputado, hablando siempre de solidaridad, recientemente acá en la Asamblea Legislativa, en un evento participó la embajadora de Cuba y el grupo parlamentario del FMLN se sumaba a diferentes países que piden un cese al bloqueo. Sí, lo que nos parece interesante es que a lo largo de la historia, desde el primer discurso del comandante Fidel en la ONU, creo que fue en el año 60, la participación del Che Guevara y de todos los demás, se ha venido rompiendo con esa lógica de que el país más fuerte debe dominar siempre al débil. Sí, y mucha gente aplaude, es decir, yo no entiendo cómo hay gente que aplaude que lo tengan explotada, no entiendo cómo hay gente que aplaude y se vanagloria de que la tengan mal, ¿me entiendes? Y dice, ay, qué bonito el gringo, y que venga, no importa que bote los bosques, no importa el extranjero que venga y que se lleve la minería, no importa, ¿verdad? Ven la inversión sin el respeto. Sin el respeto, nuestra soberanía. Y soberanía significa también medio ambiente, ¿verdad? El alimento, el aire, el agua. La soberanía no solamente es la bandera y el escudo,
¿verdad?, sino los derechos de la gente. Y en esa lógica estamos hablando de que se hizo un evento acá como grupo parlamentario, como siempre solidarizándonos con el país más solidario del mundo, que es Cuba. Imagínate, acaba de pasar el huracán por Cuba. Sí. Y pasó por Haití. Y lo primero que Cuba hizo fue solidarizarse enviando médicos a Haití. Yo recuerdo cuando las cosas, los terremotos, se ponen las banderas de los países enormes, ¿verdad? Soy tal, la bandera en Facebook. Ajá, y con los 800 o casi 1000 muertos en Haití, nadie fue a Haití. Sí. Entonces, ¿qué es ser solidario? ¿Ser nada más asadón, solo para adentro? Entonces nosotros hemos sido siempre consecuentes con las causas justas de los pueblos. Entonces, en todas las votaciones de Naciones Unidas, siempre Cuba ha tenido respaldo de mayoría. Habían abstenciones, pero y se han ido superando, claro, votación a favor y varios en contra y abstenciones. Pero esta última es la novedad, solo 2 votos en contra, de Estados Unidos y de Israel. Y de ahí todo el mundo a favor de que se levante el bloqueo. Imagínense, son miles de millones de dólares que ese pueblo no ha podido tener ingresos. El bloqueo en temas de salud, en materia prima para elaborar incluso vacunas. Aún así, ha creado Cuba vacunas que le han ayudado al mundo a combatir pestes, a combatir epidemias. Aquí han estado apoyándonos a combatir el dengue y la malaria. Estuvieron en África, estuvieron en una cantidad de países, incluso están en todo el mundo. Están en la República Saharaui dando atención médica en los campamentos de refugiados. Están en Palestina, están en Vietnam. Y están formando muchos estudiantes gratis, a nivel mundial. Y son críticos. Por Dios santo, no entiendo cómo hay gente que se atreve a criticar al que colabora con la humanidad y aplaude al que tira bombas. No lo entiendo. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Espero Dios los perdone realmente por esa infamia de pensamiento, porque cuando alguien es solidario, lo menos que podemos ser es solidario con ellos mismos, también. Y por eso nosotros no nos cansamos de decir que es un ejemplo. Claro, muchos de los que critican han ido a Cuba a curarse de vacaciones, a turistear. La doble moral, ¿verdad? No importa, vayan, conozcan la realidad, ¿verdad? Pero solo conocen una parte. Cuba es un país que está pasando situaciones difíciles, y lo dicen, tienen la dignidad de decirlo, pero también tienen la valentía de defender sus conquistas. Y en esta dinámica, pues ese esfuerzo de solidaridad con Cuba lo vamos a seguir haciendo hasta la eternidad. Diputado, mucho se habla del bloqueo, pero hay personas que quizás no entienden qué implica si nos pudiera ejemplarizar y también cómo contribuiría a que se levante el bloqueo. Un ejemplo, los ciudadanos norteamericanos no pueden ir a Cuba de vacaciones, no pueden entrar como turistas. Sí. Sencillo, la mayor cantidad de turistas que entran a Cuba son de Europa o de América Latina. Hay empresas que no pueden invertir en Cuba de otras partes del mundo porque Estados Unidos las sanciona. Pero hay otras que sí han ido a invertir. Hay empresas italianas que han invertido en telecomunicaciones, que han invertido en hoteles, que han invertido en restaurantes. El intercambio de granos básicos. Exactamente. Entonces, ¿qué significa el bloqueo? Que no puede comprar tecnología Cuba en Estados Unidos. Que no puede comprar Cuba principios activos para la creación de vacunas en Estados Unidos. O países aliados. Es decir, el bloqueo ha sido tan cruel, ¿verdad? Tan cruel, que cuando uno llega a Cuba se da cuenta de cuál ha sido la lucha permanente de la innovación que los cubanos han tenido para poner a circular los carros de 1943, de 1937, de los carros que salen en las películas que usó Al Capone, de los Ford, de los Chevrolet, Steyr, de toda esa cantidad de carros que la misma innovación y la necesidad misma de preservar la vida y preservar el funcionamiento natural los llevaron a crear cosas importantísimas. Imagínate, están a punto, o no sé si ya finalizó, la creación de la cura del cáncer. Sí. Sin embargo, es uno de los países más destacados en materia educativa y cultural. Y de salud. Y con premios internacionales. Y con premios destacados. Y con artistas, intelectuales de primer nivel. Maestros que han salido al mundo a alfabetizar. Aquí tenemos ejemplos de los municipios que estamos declarando libres de analfabetismo. Apoyado por Cuba.
Pero no vemos a esos que critican ahí enseñando a leer y a escribir. Lo que andan haciendo a veces es regalando dulces con guantes para que no tocar a la gente, o diciendo que lo que están haciendo es desparasitando, y acaso saben que los niños tienen parásitos. O sea, que ven al pueblo como con niños enfermos, así lo ven. Llegaron hace poco a Villa Suchi regalando alimentos vencidos. O sea, esa es solidaridad. Y critican los verdaderos programas sociales y hacen cosas terribles. Entonces nosotros debemos de tener un discurso coherente con lo que hacemos. Y por esa razón muchos médicos que se han graduado en Cuba son médicos solidarios. Y muchos médicos nuestros también que se han graduado en El Salvador son solidarios porque han entendido la lógica de la lucha. Pero otros no, otros son mercaderes de la salud. Así es. ¿Verdad? Pero la mayoría de los médicos de este país, la mayoría de los médicos son médicos solidarios. Diputado, vamos a una breve pausa y regresamos en breve con más de Voz Parlamentaria. No nos cambie. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en Voz Parlamentaria conversando con el diputado Manuel Flores. Diputado, en el seno de la comisión está el estudio de la Ley Especial de Migración y Extranjería. ¿En qué consiste esta ley y cómo vendría a beneficiarnos? Bueno, los temas de migración son temas de debate internacional. En el lenguaje histórico se habla de los ilegales, el que no tiene documento. Se habla de migración ilegal, cuando viajas sin pasaporte, sin visa. Pero la verdad es que no hay ningún ilegal en el mundo, todos somos libres. Lo que hay es un tipo de migración irregular, ¿verdad? Que son los nuevos conceptos que se están tomando en las cumbres, en los tratados. Entonces El Salvador tiene diferentes leyes, desde 1936, 1972, 1984, la ley de extranjería, la ley de migración, la ley del pasaporte, reglamentos, reformas. Es decir, lo que estamos haciendo es que todo eso lo vamos a poner en una sola ley, que se llama Ley Especial de Migración y Extranjería, que son aproximadamente 444 artículos. Todo eso se está trabajando desde la Comisión de Relaciones Exteriores. Hemos hecho trabajo colectivo con Cancillería, con Casa Presidencial. Esta es una solicitud del Ejecutivo. Es una solicitud del Ejecutivo, correcto. Ante esa realidad, lo voy a decir con categoría, todos los grupos parlamentarios estamos enfocados en aprobarla. Le damos discusión, le damos lectura y también hemos salido fuera de la Asamblea a trabajar. Y aquí quiero aclarar algo. No se ve para muchos medios el trabajo de los diputados. Resulta que hemos salido a Apaneca y hemos salido al Hotel Entre Pinos, los diputados a trabajar. Pues en la última sesión de trabajo en Entre Pinos, un medio de comunicación escrito fue a cubrir, pero solo fue a cubrir no el debate ni el trabajo, fue a cubrir quiénes habíamos llegado y dónde nos íbamos a quedar, qué íbamos a comer y cuánto había costado. ¿Y cuál fue la portada? Diputados se van a hotel de montaña. Eso fue la noticia. Y después en letra más pequeña, algunas cositas. Pero lo que no dicen es que ese financiamiento no salió de la Asamblea Legislativa. O sea, lo que trataron de decir fue diputados despilfarrando el dinero del pueblo en hoteles, en comida, ¿verdad? Como que era un tema de turismo, ¿no? Sí. Pero lo que no dijeron que fue el Organismo Internacional de las Migraciones, OIM, la que ha financiado los dos eventos. Ellos no lo dicen. Y tampoco nada de los resultados de la discusión. Tampoco de los resultados de la discusión, ¿verdad? Porque realmente sacamos una cantidad de artículos que son los más difíciles, porque después de sacar los más difíciles, que son los considerandos, sí, todo lo demás ya lleva ruedas, ¿no? Ahora, nosotros fuimos y trabajamos, ya hemos sacado varios temas, incluso el lunes antepasado, ¿no? Trabajamos durante 3 horas, ¿no?
y sacamos otros artículos y discutimos otros artículos, en presencia siempre de gente delegada de la Dirección de Migración y Extranjería, ¿verdad? Ahora, este tema lo que repercute es de que estamos poniéndonos en sintonía con el desarrollo del tema de migración en el mundo. Por ejemplo, el tema de los niños acompañados, sí, ¿verdad? El tema de los derechos del migrante y su familia, ¿verdad? Que tenemos una ley. Exacto, que tenemos una ley. Que también nosotros estamos hablando de nuestros salvadoreños que emigran hacia otros países, pero también de los extranjeros que vienen a nuestro país. Sí. Temas como, por ejemplo... Y los que van de tránsito. Y los que van de tránsito. Temas como, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con la gente que viene a El Salvador y no trae documentos? Por ejemplo, hay países que dicen, expulsémoslos. ¿Y los derechos de la gente? Sí. Y los derechos humanos. Entonces, la legislación que estamos haciendo debe de estar apegada a nuestra Constitución y a los tratados que El Salvador ha firmado en materia de derechos humanos, en materia de migración, en materia de extranjería. Es decir, estamos hablando de que esta nueva ley es una ley bastante novedosa, es una ley muy, pero muy profesional. Y que está a la vanguardia. Exactamente. Por ejemplo, hay una señora con 5 hijos que vino a El Salvador, sorda y muda, la señora. ¿Cómo saber de dónde es? Sí. Solo se sabe que vino de Honduras. Ajá, y sus hijos y los papeles de sus hijos. Algunos pueden decir, échenla. Sí. ¿Para dónde? ¿Y los derechos de los niños? ¿Y los tratados internacionales que hemos firmado para la defensa de la vida de los niños, de las mujeres? En esa lógica hay que legislar. Hay nuevos conceptos como los apátridas, por ejemplo, de gente que no tiene nacionalidad. Que no fueron asentados en ninguna parte y no tienen ningún documento. Y que aquí en el país hay en el país así. Entonces, ¿qué hacer? Entonces hay que darle salidas. Todos esos temas son de discusión y me imagino que debe ser de interés para los medios. Pero si no ayudan, no estorben. Sí. ¿Verdad? Si no ayudan, no estorben. Pero a la gente hay que comunicarle también lo que la Asamblea hace. No solo ataquen. Y en esta lógica nosotros no trabajamos para que nos den titulares o para que nos saquen, el diputado anda repartiendo dulces. El diputado anda quebrando piñatas. ¿Va? O la diputada anda viendo una fuga de agua. ¿Va? No, estamos trabajando para el beneficio del pueblo a través de la creación de leyes importantes. Y esta ley se llama Ley Especial de Migración y Extranjería. Estamos hablando del pasaporte nuevo. Un pasaporte que va a tener una cantidad de seguridad, láser, es decir, estamos hablando de temas de importancia para nuestro pueblo. No solamente estamos hablando de los derechos de nuestra gente en El Salvador, también durante toda la migración hay que hacer tratados con los países vecinos, ¿verdad? Esta ley abarca, diputado, en esas medidas de seguridad que se le incorporarían al pasaporte, vendría la prevención para la trata de personas, todo para eso, el secuestro de niños. Todo eso viene en la ley. Es decir, estamos hablando de la ley y sus reglamentos, ¿verdad? De a quién va a ser el responsable, de la creación, por ejemplo, de un equipo asesor, ¿verdad? En temas migratorios, de un equipo de apoyo en temas migratorios. Y en esta dinámica, para nosotros lo más importante es que nuestra gente esté consciente de que la migración ha sido histórica. Sí. Y si no, veámonos nosotros, pues. Nuestros países son países de migrantes. Estados Unidos es un país de migrantes, de irlandeses, de escoceses, de ingleses, de romanos, de griegos, polinesios, melanesios, micronesios, papuanos, uzbecos, tayikos. Es decir, todo el mundo está allá. Armenios, rusos, chinos, malayos, butaneses, nepaleses, de todo hay. Hay budistas, hay judíos, islamistas, de los santos de los últimos días, de todas las religiones, de todo hay. Igual que aquí. Aquí no todos somos de descendencia española, ni todos somos de descendencia china, ni todos somos de descendencia hindú, ni todos somos de descendencia africana, ni todos somos de descendencia europea, ni euroasiática. Es decir, hay una mezcla. Somos migrantes. Y eso es la riqueza de la humanidad. La conservación de las tradiciones culturales históricas, como es el habla, el compartir el alimento, el soñar, el dormir,
Es decir, estamos hablando de elementos lógicos de la vida. Si no lo queremos ver de esa manera, estamos haciendo lo contrario a lo que la humanidad nos pide que hagamos. La gente critica, ¿verdad? ¿Qué es lo que el gobierno hace en tema de migración? Sí. Pues esto. Y cuando vienen los titulares que están deportando, que se va a deportar, por ejemplo, viene como la desesperación de la población. Claro, entonces nosotros recordemos lo que ocurrió hace un par de meses, cuando en torno al tema de la campaña, ¿verdad? Se habló de una ley de deportación, ¿no? Al final, el trabajo de nuestros cancilleres, ¿verdad? Especialmente de la viceministra para el Salvadoreño del Exterior, Liduvina Magarín, fue fundamental. Pero solo quiero recordarles lo que ocurrió. Allá en el aeropuerto, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ya estaban listos algunos medios esperando los aviones con la gente deportada. Esa iba a ser la noticia, ¿va? El gobierno no pudo detenerla. Cero deportación hubo, cero. No fue noticia. Exactamente. Incluso monitoreando estuvimos nosotros en un desayuno con el canciller, que estábamos con el canciller, que él estaba hablando directamente con Liduvina, que había ya en el avión una mamá y sus hijos, ¿no? Sí. Que eran los que venían deportados, pero fue tanto la tenaz batalla de la viceministra que los bajaron del avión y no fueron deportados. Sí. Ese es El Salvador. Incluso nuestros consulados atienden a la gente de otros países, los apoyamos. Ese es el trabajo que estamos desarrollando en torno al tema de la migración, en torno a la nueva ley. Bueno, nosotros estaremos pendientes para darle seguimiento e informar a la población sobre los avances de esta importante ley, porque el pueblo debe de estar informado para hacer cumplir sus derechos. Definitivamente, y nosotros lo hacemos, pues. Ya, yo no sé qué es lo que quiere, digamos, los enemigos del proceso, que no hablemos, que no informemos. Ellos estarían más felices que estuviéramos callados, no tuviéramos Facebook, Twitter, que no tuviéramos canales alternativos. No, nosotros también tenemos el derecho de informar y lo estamos haciendo, pero trabajando junto con la gente. Por eso, como diputados, indigna que solo saquen cosas y a veces son mentiras las que sacan, pues, pero una mentira repetida se convierte en una verdad y la gente la cree. Como cuando dijeron de que nosotros almorzamos acá y cada almuerzo cuesta $30. Sí. En el pensamiento de la gente ha quedado que nosotros comemos almuerzos de $30 todos los días. Eso no es cierto. Hoy sale en la prensa, por ejemplo, Asamblea gasta $42,000 en cable. ¿Y por qué no saca la prensa cuánto se gasta en prensa gráfica en el año en la Asamblea Legislativa? Ya voy a sacar ese dato y lo voy a publicar el día de mañana. Porque también tienen que saber, ¿no? Sí. Hay que ser parejo. Hay que ser parejo, ¿no? ¿Cuánto se le paga a la prensa gráfica, digamos, porque se publicite? Ajá, o por esquelas. O por esquelas, o por noticias, información, etcétera. O cuántos periódicos se compran diarios, porque los diputados también leemos la prensa o el diario para informarnos, pues, por lo menos de las cosas que ocurren. Todo lo que sale ya es al revés, ¿no? Pero hay que leerlo. ¿Entiendes? Y que la gente a lo mejor podría reprochar ese gasto pensando también en las condiciones del medio ambiente, en la austeridad que debe de haber, pero bueno. Diputado, hablando también del abordaje que los medios de comunicación le dan a determinadas noticias y a otras no, a una que no se le ha dado mucho en los medios de comunicación es la solicitud que hizo la iglesia este domingo, donde pide Arena no deje al país, que el país caiga en impago. Claro, el obispo fue claro, ¿no? Está pidiendo, ¿verdad?, que realmente piensen en el país primero y luego en sus intereses electoreros. Porque precisamente él decía que el afectado es el pueblo salvadoreño. Claro. Porque lo están haciendo con fines de dañar al Ejecutivo, pero al fin y al cabo los que seríamos afectados es el pueblo salvadoreño. Definitivamente, yo he estado leyendo noticias de antes, del 2000 para acá, e igual hubo una discusión en el año 2000 sobre la aprobación de $1.200 millones, ¿no? Precisamente para una situación similar que se vivió. Pero el obispo fue bien claro, miren, no permitan que el país caiga en impago porque los más afectados van a ser los más pobres. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro gobierno? Tratando de que no sean afectados la gente más pobre. Pero ¿cuáles son las propuestas de Arena? Despedir casi 40,000 personas, ya lo dijeron, ¿no? Lo dijeron. ¿Y la defensa del derecho al trabajo dónde está? ¿O quieren que le aumentemos el IVA al 15%? ¿O otras cosas que vayan en contra del pueblo y que el pueblo pague? Ellos no lo dicen. Ocultan, claro, ningún medio lo ha sacado, solo las redes. Pero cuando los medios callan, las redes hablan.
El pueblo está claro porque el pueblo está más informado el pueblo ahora. No ha pasado la noticia y ya se sabe, sí, ¿verdad? Por eso también hay gente que está utilizando las redes para informar de manera correcta, pero otros para tergiversar, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que poner atención a las palabras del obispo, ¿verdad? Y porque no solamente son palabras del obispo, son palabras de mucha gente, sí, de miles de salvadoreños, ¿verdad? La UCA, por ejemplo. Exactamente, entonces estamos hablando de una situación real. Se molestan cuando salimos a las calles, siempre hemos salido. ¿Y cuál es el problema, pues? Desde que la firma el Acuerdo de Paz, en este país hay libertad de expresión, de movilización, hay libertad de opinar, hay libertad de salir a la calle libremente. Ojo, que me digan a quienes se les ha echado la humo en estos años. Recordemos antes que incluso cuando ciertos expatrulleros del ejército salieron, mataron a algunos y salió en un canal de televisión, ¿se acuerda? Hace un par de años, ¿no? No había esa posibilidad. Ahora, ¿por qué pues? ¿Por qué no sacan los medios estas noticias? Porque no les benefician, porque son los responsables de esta situación que estamos viviendo. Y algunos dicen, es que los medios son cómplices. No son cómplices, son parte de la desestabilización, no son cómplices. Porque muchos de los dueños son financistas de los partidos. Sí. ¿No? Financistas de arena. Ahí está claro, por eso no quieren que se publique, ¿verdad? ¿Cuáles son los deudores? Paguen los impuestos mejor. Sí. Diputado, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero me gustaría cerrar. El grupo parlamentario del FMLN ha externado, y bueno, el partido también en general, ha externado su solidaridad con la compañera diputada suplente por el departamento de Morazán, María Luisa Vigil, por el asesinato de su hija. Sí, no, cobardes, realmente están cometiendo crímenes contra nuestra gente. Solidarizarnos con la compañera María Luisa Vigil, porque realmente una niña de 17 años, es decir, masacrada vilmente, cruelmente. Y esperamos que el pueblo también sepa lo que está ocurriendo. No nos van a amedrentar realmente, no nos van a amedrentar. Vamos a continuar con la transformación y con los cambios. Vamos a continuar a la par del pueblo. Recordemos, también nos han matado concejales, ¿verdad? Familiares. Y en esta dinámica lo que llamamos al pueblo es estar pendiente, a unirnos más. Porque así como está ahorita Venezuela en desestabilización, este país, eso es lo que quiere Arena, la derecha, eso es lo que quieren sus satélites. Me solidarizo con la compañera diputada, ¿verdad? Porque 4 personas la han declarado inconstitucional, pero es electa por el pueblo, compañera diputada, María Luisa Vigil, a su familia, ¿verdad? Mi más sentido pésame, y como FMLN, como familia FMLN, estamos con usted, compañera. Gracias, diputado, por habernos acompañado e informarle a la población de tan importantes temas. No, gracias por la oportunidad, Vanessa. Siempre es un gusto estar acá en Voz Parlamentaria, en el espacio del FMLN que nos corresponde. Gracias, diputado, y gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía de los medios legislativos. Hasta aquí llegamos el día de hoy, pero esperamos siga en sintonía de los espacios del grupo parlamentario del FMLN. Buen día. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.